Gracias, Jonathan. Bueno, buenas tardes a todos los asistentes. Eh, pues como lo dijo el profesor Jonathan, el nombre mío es Yamila Rojas. Y básicamente cuando me hicieron la propuesta de compartir la experiencia que he venido desarrollando en esta nueva modalidad de trabajo que ya se conoce como el acceso remoto virtual, yo dije, bueno, eh, voy a compartirles eso, me da gusto, me complace y bueno, aquí estoy. Y lo que más voy a hacer énfasis es en las cosas que me han dado resultado, en las ventajas. Bueno, también les comparto lo que no me ha dado resultado también. Y, y en el camino ya al final, bueno, ya ustedes abriremos el espacio para ver las preguntas. Pues bueno, para comenzar, voy a compartirles, yo hice una presentación muy sencillita, resumida. Eh, Aquí comienzo. El título que le puse a la conferencia, a la experiencia que quiero compartirles, es cómo influir en la motivación de los estudiantes y en el aprendizaje y desarrollo de competencias en una clase virtual o en acceso remoto. Eh, Les voy a contar un poco de la historia que me llevó a compartirla y las cosas que me han dado resultado y cómo empezó. En el 19 de marzo, todos ya sabemos que comenzó la cuarentena y yo me acuerdo que en ese entonces estaba en la Universidad de Rosario en la mañana, era un viernes, y dijeron que ya el día lunes, que ya era 16 de marzo, ya empezaban las clases virtuales y que ya nos teníamos que ir a cuarentena. Ninguno de los profesores estábamos como muy preparados, sin embargo la universidad ya estaba adelantando unas capacitaciones para la plataforma que íbamos a utilizar. Eh, Tuvimos como 3 días de capacitación en el uso de la plataforma en ambas universidades, ¿no? Como les contó el profesor Jonathan, yo trabajo en la Escuela Colombiana de Ingeniería en la mañana y en la tarde trabajo en la Universidad de Rosario. Entonces, en ambas universidades tuvimos capacitaciones, en la Universidad del Rosario con la plataforma Zoom y en la Universidad de la Colombiana, la Escuela Colombiana con Teams. En ambas tuvimos capacitación, juiciosísimos, pues yo en mi caso cuento la experiencia mía propia, la desarrollé juiciosa. Sin embargo, eso pues transcurrieron los días fin de semana, el lunes, martes, miércoles y al 19 de marzo, día jueves, empezó. Yo me acuerdo que ese día empezaba con la Universidad del Rosario a la 1 de la tarde y estaban los estudiantes pues, de álgebra y programación lineal ahí esperándome y yo inicié con Zoom y estaba muy asustada porque como les comparto que toda la vida he trabajado en la modalidad presencial y no he sido así como muy hábil en el asunto del uso de estas plataformas y pues salvo lo que uno usa medianamente, que digamos yo en relación con la entrega de notas o manejar un video bien, es lo sencillo, lo simple. De hecho, me habían hecho propuestas de trabajar virtual y yo dije, no, yo esa modalidad no, creo que no es lo mío. Entonces ese día estaba supremamente nerviosa, temblaba, de verdad que estaba temblando y yo no sabía cómo empezar. Lo primero que se me ocurrió en ese momento fue, bueno, ¿qué tal si les comento a los estudiantes que estoy temblando? Que me siento muy asustada, que yo no sé si ellos están ahí, si no están ahí. No sabía qué botón, se me habían olvidado lo que había de hecho en las capacitaciones y de los nervios, pero poco a poco, cuando comentando esa sensación, ese susto, ellos también me dijeron, profe, nosotros estamos igual, esta clase virtual, yo no sé, eso sí era resultado, profe, y más nosotros con matemáticas, una clase de álgebra y programación lineal, esto es un chiste, y esto sí le funcionará, y yo no sé. Pues empecemos comentando qué sentimos y en la medida de que surja el tiempo vamos compartiendo habilidades, por ejemplo, eh, para alzar la mano aquí, ¿cómo hacemos? Todos están conectados, venga, yo los veo, prendan la cámara, enciéndanla. ¿Qué pasa aquí con el audio? Ensayemos todos y estamos. A ver, yo hago una llamada de lista. La clase fue solo eso, les cuento. Fue solamente como meternos en el cuento del Zoom, de manejar más o menos bien la plataforma y de volvernos a ver o a sentir mediante esa nueva modalidad.
En la segunda clase yo ya estaba mucho más tranquila, ya siempre comenzábamos la clase con un saludo y emotivo y se convirtió en un ritual. Entonces, cuando yo hablo aquí de la motivación, un punto importante eh, es integrar varios elementos. Entonces yo fui descubriendo poco a poco que estos 5 contenidos que yo estoy planteando aquí en la diapositiva eran importantísimos. O sea, todo comienza con un ritual de conectarse con los estudiantes, de manifestarles los sentimientos, las emociones, todas aquellas cosas que nos hacen humanos y desde ahí empezar todo. Entonces acá yo integro varias cosas a lo largo de todo lo que les voy a contar. Voy a hablar de estos 5 componentes que yo llamé, que son como cíclicas, porque yo pienso que no, una no puede estar como sin la otra y en cualquier punto donde estés, puedes comenzar. Digamos, yo aquí estoy comenzando con la motivación, pero en cualquier punto uno puede comenzar y vamos a seguir con el punto de la motivación y ahí voy a cerrando el ciclo. Es como les comentaba, los aspectos afectivos, las emociones y la conexión son muy importantes. Si quieren que les comparta lo que más me ha dado a mi éxito, si lo quiero llamar éxito, porque muchas veces me siento muy emocionada con los resultados, es la parte de las emociones. En algún momento en la Universidad de Rosario, un profesor hizo una conferencia que se llamaba Aprender con emoción y, y yo creo que yo desde la presencialidad siempre he hecho eso. Yo no sé si siempre he sido una persona muy alegre, muy extrovertida, pero además siempre comparto como lo que siento. Y en esta modalidad yo tenía mucho susto porque yo decía, ahora cómo lo hago. Y creo que en esa conferencia volví a como a encontrar esos elementos y me dieron fuerza para mirar esa perspectiva emocional que tiene el educador, en este caso el profesor de matemáticas. Ese compartir les encanta a los estudiantes, que les cuente un poquito de mi día, que los transmita alegría, que hablemos de una y que esa noticia de alguna manera la integremos con el tema que vamos a ver. Eso es un ritual que es de todos los días y de todas las clases, no importa la hora en la que empecemos, siempre es algo que hacemos. Eso ya a los estudiantes se volvió un ritual positivo como sagrado. Y ahí integramos varias cositas, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, aquí en el Paint voy a escribirles como lo que yo integré ahí. Entonces, integré varios aspectos, valores, actitudes y emociones. Estos 3 elementos son los que siempre usamos en todas y cada una de las clases. Siempre. Cuando trabajamos, por ejemplo, alguna evaluación, hablamos de la honestidad, de la ética, la actitud con la que enfrentamos, por ejemplo, el día a día. Muchas veces estamos sin conexión, aburridos, un poco deprimidos, con las noticias que nos están afectando, por ejemplo, hoy día. Y bueno, siempre trato de mostrar mis auténticas emociones, compartirlas con ellos y arrancar. Eso me llevó a otra pregunta. Yo dije, bueno, ya logré conectarme con ellos de una manera emocional, pero entonces ahora, ¿cómo hago para empezar a integrar nuevos elementos en esta nueva modalidad? Y entonces empecé a hacerme varias preguntas. Una, por ejemplo, fue, si ya estamos en esta nueva modalidad, yo no puedo evaluar de la misma manera. Yo no puedo hacer el examen de siempre, el parcial escrito. Tampoco tengo que cambiar los instrumentos de evaluación. ¿Qué tipo de aprendizaje voy a esperar yo de ellos? Y empecé a hacer una lista. Hice una lista que contenía lo siguiente. Estamos contándoles la historia como esto todo empezó. Entonces hice una lista y en la lista anoté, bueno, tengo que hacer preguntas en clase, pero esas preguntas tienen que estimular el interés de ellos. Ya no pueden ser las mismas que uno hace pues, por lo general. Esa es la una. Dos, tengo que poner tareas desafiantes.
nos habían dado incluso en esa época una charla sobre las tareas que uno puede tener que puede planear y programar de la plataforma Moodle en nuestras aulas y yo francamente yo nunca lo había usado, o sea, siempre había puesto tareas, pero nunca había usado ese sistema. Entonces dije, bueno, ¿cómo pongo esas tareas allí? Pero esas tareas tendrán que ser desafiantes, no puede ser cualquier tarea de un ejercicio que ellos pueden hacer eh, en Symbolab o hay muchas aplicaciones que te desarrollan los pasos para, por ejemplo, en matemáticas. Yo decía, ¿qué tipo de tarea yo tengo que poner para que ellos no copien eso? Otra pregunta otra tarea, otra lista que hice es, bueno, tengo que generar en ellos que ellos se comparen consigo mismos y que resalten el progreso, cómo vayan progresando ellos y cómo se van conectando con la clase. Es ahí donde dije, bueno, en la en la Escuela Colombiana de Ingeniería, les cuento a todos los presentes, tenemos una modalidad de trabajo, una metodología que lleva poco más de un año y se trabaja sobre las competencias matemáticas. Bueno, eh, para todos les cuento que las competencias, pues hay varios proyectos a nivel pues, mundial que las manejan. Está el proyecto COM, que es el currículo danés, matemáticas, el maneja 8 competencias. Está el currículo, está también el proyecto PISA, que está centrado en las pruebas estandarizadas y esa maneja 7 competencias. Hay unos profesores que han estado investigando también sobre competencias, llamaron un modelo el MCM, que son los profesores Horacio, los investigadores Horacio Soler, Bernardo García, Francisco Rojas. Ellos también han investigado, publicaron incluso un artículo en 2014 sobre cómo integrar estas competencias y agregarles unos matices diferentes que no sean solo cognitivos. Y bueno, recogiendo como todos estos modelos de competencias, la Escuela Colombiana de Ingeniería adopta en su modalidad de trabajo y en su metodología eh, 6 competencias, que son las que yo estoy mostrándoles aquí. El razonamiento en matemáticas, la comunicación en matemáticas, la representación, procedimientos y algoritmos matemáticos, construcción de modelos, solución de problemas, el razonamiento matemático, capacidad para producir e interpretar información matemática, la comunicación matemática, la capacidad para utilizar el lenguaje a través de diferentes destrezas comunicativas, eh, la construcción de modelos, por ejemplo, para traducir una situación en un contexto particular a un modelo matemático, la representación como la utilización de los diferentes registros de representación, verbales, gráficos, simbólicos, etcétera, el planteamiento de problemas y los procedimientos y algoritmos matemáticos. Estas 6 son las que se manejan en la escuela colombiana y las integramos en toda o sea, a través de estas competencias desarrollamos los contenidos en la clase. Y las competencias pues están en 3 niveles. El primer nivel es conocer, el segundo nivel es de comprender y el tercer nivel es aplicar. Entonces, tenemos como 2 modalidades, como la parte cuantitativa, que es una escala numérica, y tenemos integrada también esta parte de las competencias de manera cualitativa y cada profesor registra de alguna manera en qué nivel se encuentra el estudiante con respecto a la competencia que se esté trabajando, que se esté desarrollando. Entonces, cada profesor, les cuento, tiene mucha autonomía para mirar de qué manera registra esos niveles. Entonces, yo tengo aquí señalado en rojo la comunicación porque en esta nueva modalidad yo dije, bueno, eh, por ejemplo, yo en este momento no estoy compartiendo cámara porque la tengo dañada precisamente. Entonces, de alguna manera lo que nos va a conectar aquí son a través del audio y lo que estamos viendo en la pantalla. Eso también pasa en las clases, en la modalidad de las clases virtuales. Les cuento que mis estudiantes, muchos, si se conectan en el audio, no pueden encender la cámara porque si no se les cae la red. No pueden hacer las dos cosas al tiempo. La mayoría, les cuento, otros están desde su casa, por allá en un pueblito, en una vereda donde la banda ancha, bueno, eso se vuelve una locura. Otros están conectados solamente desde el celular, otros desde un PC, pero muy viejito. Y todo eso se los cuento porque en esas clases de la, donde les dije de la conexión, la parte afectiva,
yo me tomé esa molestia de preguntarles a todos y a cada uno dónde estaban ubicados, en qué parte de este mundo, estaba en un pueblo, con quién estaban, con quién vivían, desde dónde se iban a conectar. Entonces muchos me decían que desde los datos que tenían el celular. Entonces, claro, me tocó coger a esos estudiantes, los tengo en el WhatsApp y a ellos les envío cosas diferentes. Entonces, eso también fue una parte que me llevó muchísimo tiempo, pero fue importantísima, porque cuando señalo aquí la parte de la comunicación, estoy resaltando que esa competencia es la que más vamos como a explotar de alguna manera, porque a través del audio y de los registros visuales, por ejemplo, aquí está esta diapositiva, vamos a comunicarnos absolutamente todo el tiempo. Por eso es que la señalo ahí como tan con rojo, porque esa es la que más he explotado y todas de alguna manera están integradas, todas, ninguna puede ser sola, pero esa es a la que le jugué, a la que le aposté. Pero aquí tengo como algo que me llamó la atención de Fandiño 2006, y es que ella habla va más allá de un saber hacer en contexto. La competencia matemática va más allá de saber hacer en contexto. Implica también un deshacer, que se reconoce cuando una persona ve, interpreta y se comporta en el mundo con un sentido matemático. Me interesó, me pareció muy bonita ese argumento, porque así, yo he notado que así uno haga unas súper magníficas actividades en clase, si el estudiante no desea hacerlas, es un trabajo completamente perdido, porque lo hace por compromiso, pero no por un deseo de aprender. Entonces, ese fue otro reto que tuve. Y yo, bueno, entonces dentro de la lista que voy a tener aquí, en la lista que les contaba ahora, voy a tener que agregar una nueva y en el cuarto puse, bueno, tengo que poner cosas que se apliquen a la vida de ellos, que los toquen de alguna manera y coger situaciones en contexto, pero ustedes saben que puede hacerlo en el contexto matemático o lo puedo hacer en un contexto, no, en cualquier otro contexto de la vida de ellos o social. Y entonces me puse como a mirar a la clase que estén contextualizadas y ahí hice una lista de qué tipo cuáles eran las carreras que ellos estudiaban. Y, por ejemplo, en la Escuela Colombiana de Ingeniería, la mayoría son de ingeniería. Y en la Universidad del Rosario, todos los que tengo son de administración de empresas, logística y de marketing. Entonces yo dije, bueno, voy a tener que buscar en esos contextos o también en los que estemos actualmente. Por ejemplo, ahorita estamos en crisis de pandemia, entonces no voy a buscar algo que esté relacionado con eso, a ver si lo puedo integrar de alguna manera a esta lista y buscar que ellos deseen hacerlo, que se metan en el cuento. Bueno, en esta tercera diapositiva les estoy mostrando cómo yo particular hago el registro de las competencias de los estudiantes, del desarrollo de competencias sobre los niveles de desempeño de mis estudiantes. Yo me inventé esta plantilla. La tengo desde la presencialidad. Incluso ahorita pensé que no me iba a funcionar y ahora es cuando más me funciona. Eh, Prácticamente a lectura oral de los ejercicios y problemas propuestos, preguntas abiertas acerca del significado del lenguaje de lo que leemos, ya sea una noticia o algún problema, la notación simbólica que representa para ellos, si será que le está diciendo algo, y hago preguntas sobre la interpretación también, y discutimos. Todas las clases tienen estas cuatro componentes, ya hacemos como una discusión que nos lleva como a algo al final de la solución de algún ejercicio, situación o problema, contextualizado o no, dentro de las matemáticas o fuera de ellas. Y aquí pues está el nombre del estudiante, está el nivel de competencia, nivel 1, 2, 3, y están pues abreviadas las competencias. Y entonces, ¿qué hacemos? Eh, Ahorita más adelante les muestro un ejemplo, ya como tal, videos, pero en este momento les cuento así general. Ellos van registrando su participación, tanto ellos como yo. Después hacemos como una triangulación de datos ahí a ver si ellos sí pensaron lo mismo que yo, porque les cuento que para esas competencias, para poder registrarlas, yo también tuve que
a medida que desarrollábamos alguna temática, tuve que contarles, bueno, ¿y aquí qué vamos a hacer? A ver, ¿qué competencia estamos desarrollando si hacemos esto? ¿O qué competencia estamos desarrollando si hacemos esto? Y poco a poco les contaba hasta que ellos terminaron comprendiendo cuándo estábamos haciendo un proceso técnico o algoritmo algebraico, cuándo estábamos razonando, cuándo estábamos usando un registro, qué tipo de registro usábamos para solucionar algo, si era verbal, gráfico, y de alguna manera ellos, cuando uno los involucra en cuál competencia es la que estamos trabajando, y eso no se deja para trabajo para profesor, sino que ellos también se involucran, es supremamente importante, porque ellos incluso dicen, uy, yo no sabía que yo era tan gráfico, yo todo lo hago con gráfica, profe, todo lo que yo hago, todo ejercicio que vos pongas, yo ahí mismo lo pongo en la aplicación que tengo gráfico, pero a mí no me ponga a resolver una ecuación, porque ahí sí me varo. Entonces ellos empiezan a destacar cuáles sí tienen muy fortalecidas y cuáles están muy débiles. Y tienen que luchar para que todas se fortalezcan y puedan ir avanzando en esos niveles, porque se espera que cuando estén en tercer semestre o cuarto semestre o ya haciendo materias de carrera, estén en un nivel ya 2 o 3. Ellos también tienen que conocer cómo va su proceso. Entonces yo aquí con esta hojita tan chiquita, tan simple, los invitaba a que ellos se registraran, a ver cuál era el nivel de competencia de participación que estaban obteniendo y ellos se ponían ahí un 2 un 1 o un 0. De hecho, esa es lo que tenemos en la escuela. Es un 2 si el nivel pues, si lo desarrolló completamente, un 1 es parcial, si es un nivel de logro parcial, o es un 0 si no. Pero los ceros nunca van acá. Yo siempre les digo, chicos, aquí no vamos a poner ceros, porque aquí se trata de que ustedes se motiven, participen y empecemos a llenar esto. Entonces ese registro cuando lo hacíamos presencialidad era chévere, pero ahorita se volvió genial porque yo lo llevo mejor ahorita que estoy en la virtualidad, lo llevo de manera más organizada porque cuando los escucho, ya me aprendí ya aprendí a reconocer las voces, entonces ya empiezo, tú, sí, 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 claro, ¿sobre qué estás hablando? Sí, 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 entonces cojo y ya registro el nivel que tiene el estudiante, y como él también lo está haciendo, entonces a final del tercio, de las 5 semanas académicas que uno hace como un corte y hace ya las evaluaciones, ya las compartimos y efectivamente sí, se parecen, es muy coherente. Pero entonces yo también pensé, bueno, y ahora entonces yo voy a integrar estas competencias, las voy a empezar a fortalecer, pero ¿con qué? Yo todavía yo no conozco muchas herramientas, no conozco muchos recursos así, pero entonces empecé a hacer ensayitos. La primera cosa que hice esa primera semana que estuve tan asustada, usé una diapositiva y les cuento que fue lo peor que pude haber llevado, porque las diapositivas en una clase de cálculo diferencial o de álgebra y programación lineal, no les gustó. Ellos eran como, profe, y como ya estábamos en el cuento de comunicarnos todo lo que sentíamos, ellos me dijeron, profe, es que estamos como aburridos porque esas diapositivas, pues puedes colgarlas en el aula virtual y ya las miramos, o sea, no tenemos que, entonces yo cuando sentí eso, yo dije, ay sí, yo también estoy aburrida, ¿qué quieren que hagamos? Profe, eso que hiciste una vez con el Paint nos encantó. Entonces, uno de las fortalezas del que ha tenido esa clase de cálculo es este Paint. Uno parece que eso fuera muy sencillo, me tocó comprar la tablet digital en Panamericana y empecé a ensayar, a escribir, a hacer cómo hacía la derivada, que la integral, gráficos de todo, y usar estos colores. Esto les encantó. Profe, es que cuando tú haces el ejercicio y nosotros vemos cómo los hacemos, es mucho mejor que cuando los vemos presentados en una diapositiva ya resueltos. Y entonces yo empecé a notar que cuando yo me equivocaba en alguna vaina aquí, ellos, profe, ahí no es un 3, eso es un 4. Entonces cuando yo empecé a notar que algunos estaban ya involucrados en esto, yo les dije, ah, ya. Entonces, algunas veces hasta me equivoco adrede, como pongo cosas así todas locas, a ver si ellos están ahí, porque a muchas veces yo no sé si les ha pasado, pero a mí sí. Yo soy como, ¿están ahí? Es que siento que como que no están. Sí, profe, aquí estamos. Y yo, bueno, entonces cada 5 minutos
díganme menos la hora, menos algo, para yo saber que están ahí cuando estemos en una clase muy expositiva, cuando yo estoy haciendo una exposición. Pero lo ideal no es eso, lo ideal es que lo expositivo dure muy poco y le demos entrada a la participación total de los estudiantes. Entonces, este PAIN, les cuento, ha sido para mí lo máximo porque ellos dicen, me encanta el PAIN, sigue porque a medida que rayas, ellos también lo usan, ya lo bajaron algunos y empiezan a mandarme también tareas a través del Paint, borran, y les encanta que yo esté haciendo cosas con ellos y no que les esté mostrando cosas ya hechas. O sea que eso es una cosa que les encantó. Otra cosa que usamos es GeoGebra. En límites, por ejemplo, cuando estamos trabajando límites en este momento, ya vamos a pasar a derivadas, pero cuando estamos trabajando funciones el semestre pasado, herramienta de GeoGebra que es gratuita. Yo creo que ya mucha gente ha hablado del uso de GeoGebra y es muy bueno, es excelente. Ahí uno se da cuenta qué tipo de registro usan los estudiantes. Y hay muchísimos estudiantes que todo, todo lo que se haga en clase lo llevan a hacer a un gráfico y empiezan. Es que eso no da eso. Yo sí, pero ya lo analizaste de otra manera que no sea ese registro gráfico. No, 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 es que a mí me gusta esto. Yo, bueno, entonces hagamos una cosa. Tú te vas a encargar de que cuando estemos haciendo otro tipo de registro, tú analizas en el registro gráfico a ver si estamos haciendo, si se corresponde con lo que estamos haciendo y estamos haciendo una gráfica analizando un dominio, un rango, un máximo, un mínimo. Listo, profe, yo colaboro. Entonces a esa persona le dejé este registro, pero todos lo hacen. Una condición número uno que yo tenía en presencialidad era que la hojita cuadriculada donde ellos hagan la gráfica a mano y que bueno, y que empiecen a usar todos esos criterios de la derivada y bueno, hagan la gráfica. Pero ahorita en esta modalidad yo dije, bueno, y ahorita yo, ¿cuál hojita, cuál cuadriculado, qué voy a hacer aquí? ¿Cómo hago? Entonces empecé yo, bueno, ya es obligado que todos tengan un graficador en la clase virtual, todos. Si tienen GeoGebra, listo, si tienen otro, mejor. Pero empezamos a mirar, dedicamos una clase a mirar cuáles eran esas potencialidades que tenían esa aplicación, que de alguna manera, si yo ponía, por ejemplo, en una evaluación de esas que uno monta cuestionarios cerrados en Moodle y pide una gráfica, de manera que yo, a pesar de que ellos la puedan hacer en ese graficador y la envíen, pues tengo que preguntar de una manera tal que ni siquiera viendo esa gráfica así como la resuelve el graficador, pues no solo baste eso, que vayan más allá. Entonces, por ejemplo, no sé, mis estudiantes por lo menos no saben, pero en GeoGebra, por ejemplo, cuando usted grafica y no aparece la asíntota, no aparecen esas discontinuidades, solo aparecen las curvas. Las discontinuidades removibles o las discontinuidades donde hay asíntotas verticales, por ejemplo, no las pinta, no las muestra. Entonces hay estudiantes muy ingenuos que, que, que copian lo que le da el graficador y ya. Entonces, claro, ahí es donde está la tarea mía de preguntarles por esas discontinuidades y o sea, la forma de preguntar ya tiene que tener mayor peso para que no baste solo con ese uso de GeoGebra. Ahora, el Excel. El Excel es otra herramienta que yo dije, también tengo que aprovecharla porque cogí más adelante les voy a contar acerca de los laboratorios, pero ellos podían hacer tablas en Excel y buscar líneas de tendencia y un montón de cosas, entonces eso me pareció a mí que también tenía que buscarle potencialidad al Excel. Y aquí tengo otros dos, o sea, hay muchos, pero digamos que estos que tengo acá son los que a mí me han dado más resultados. Hay una aplicación que se llama Loom y es Dilo con video. Entonces, muchos de mis estudiantes han optado por cuando pongo un problemita o una situación, alguna tarea, ellos se graban explicando cómo hicieron eso y cuando me envían a mí, yo lo proyecto para todos y comunico eso con todos vamos a ver ese video y empezamos con el permiso obviamente de todos, porque pues está el permiso para que todos lo veamos, porque hay gente que no le gusta aparecer en cámara, que no le gusta, bueno, respetando todas esas libertades, empezamos todos, bueno,
y tuve muchos estudiantes que me dijeron, pero es que tú no te expresas bien, no entendí lo que dijiste claramente en el video porque no te expresaste como bien. Entonces ahí mismo yo pensé, listo, esta es la competencia de la comunicación, tengo que explotar eso. Entonces esto del Loom les fascinó en el sentido que ellos se graban ellos mismos explicando un ejercicio, no es un problema, y luego ellos se miran y se observan y dicen, uy, yo cómo dije esto, yo cómo yo la embarré diciendo que el límite tal cosa y era otra cosa. Entonces esto solamente no es para que lo veamos los demás o yo que soy la que evalúo, sino que ellos mismos se ven y dicen, uy, no, pero muchos niños, créanme, que lo graban hasta 3, 4 veces y luego envían y lo proyectan. Pero otros, por ejemplo, no usan esta aplicación, usan más bien YouTube. Ponen animación a los muñequitos, para que ellos no aparezcan y hablan y explican. O sea que estas dos han sido como el éxito de lo que los ha motivado a participar. Son como las herramientas. Aquí les voy a compartir un video de una estudiante. Bueno, entonces como les comentaba, esto fue para ellos muy bueno y les ha gustado bastante y esas son las que anoté acá. Eh, la chica, como ya la escucharon, no sé si pudieron ver el video, pero por lo menos sí escucharlo, habló sobre proyectos, laboratorios y tareas. ¿Sí? De esos proyectos y laboratorios y tareas fueron unas estrategias pedagógicas que también yo puse en la lista. Entonces acuérdense de mi lista, ¿no? Esa lista que yo siempre anoto todos los días. Bueno, ¿cuáles son las estrategias?
pedagógicas que voy a utilizar, porque ahorita van a ser diferentes, y de evaluación también, porque hay un tema ahorita y es la evaluación. La evaluación es un tema que, por ejemplo, en la universidad, en ambas universidades donde trabajo, es de discusión, porque no podemos seguir preguntando de la misma manera o evaluando de la misma manera ahorita en este contexto virtual. Entonces, a veces yo, por ejemplo, caí en esa trampa. eh, Utilizar estrategias pedagógicas puede ser como metodología de trabajo en una clase, pero también puede ser la misma evaluación. Entonces, yo a veces esperaba que después de coger estrategia, por ejemplo, de utilizar los proyectos, yo pensaba que primero hacía el proyecto y luego pensaba cómo evaluar. Y no me detenía a pensar que el proyecto era también otra forma de evaluar. Es una estrategia pedagógica, pero a la vez es una forma de evaluar. Y el proyecto que busca que el estudiante pues siga una metodología de trabajo, desarrolle el trabajo autónomo, produzca y evalúe resultados. Y lo que más me importaba, acuérdense de lo que les dije de la comunicación, es que ellos expresen de alguna manera o la manera más apropiada las ideas temáticas. ¿Sí? Entonces, estos proyectos buscaban más eso y me ayudaron mucho el registro de esos niveles de competencia que tenían mis estudiantes. Los laboratorios también fue otra estrategia, es otra estrategia de evaluación, también una estrategia pedagógica. En la Escuela Colombiana de Ingeniería, por ejemplo, trabajamos laboratorios que están los institucionales, que son los que buscan de alguna manera integrar esas competencias de solución de problemas y construcción de modelos en las clases de cálculo, en todos los cálculos. Y también están esos laboratorios que cada profesor de manera autónoma hace. Por ejemplo, en mi caso, yo también hago laboratorios aparte de los institucionales, hago los míos propios. Y el que se me ocurrió hacer en este inicio de semestre fue aplicado al virus, al coronavirus, a modelos de funciones exponenciales y logarítmicas, que justo estábamos viendo eso. La niña Mariana Pulido habló de eso. La mayoría de mis estudiantes se pusieron muy emotivos con esa laboratorio, por lo que era algo actual, y muchos de ellos, por ejemplo, no conocían o no establecían esa diferencia clara en cuándo el modelo es exponencial o cuándo es logarítmico, y con este laboratorio, pues, no es que les haya quedado claro, porque un concepto se demora mucho para uno comprenderlo, pero uno va evolucionando. Sin embargo, ellos distinguieron por qué no era, por ejemplo, un comportamiento lineal, y ahí empezamos a repasar todos esos modelos que ellos supuestamente conocían, pero que ellos me decían, yo no sabía. Yo sabía que era una función lineal y cuadrática o racional, pero el comportamiento como tal, o sea, lo que la caracteriza como modelo, no. Y entonces yo confundían modelos, y cuando hicimos este laboratorio, ellos se animaron porque era algo actual y querían saber qué significaba. Por ejemplo, les comparto, casi todos mis estudiantes en clase de cálculo diferencial me preguntaban, profe, ¿cómo así que el pico? Profe, por favor, ¿por qué no dedicas una clase a explicarnos qué es el pico? ¿Cuándo vamos a llegar al pico? ¿Y cómo así que aplanar la curva? ¿Puedes explicarnos matemáticamente qué significa eso? Y entonces ahí fue donde yo dije, bueno, voy a hacer ese laboratorio del modelo de coronavirus, pues de lo poquito que yo también entendía, y recogí información de tiempo, bueno, digamos, comunicaciones que ya pues eran serias, y elaboré ese laboratorio. Y parece ser que dentro de la sencillez en la que lo elaboré, de alguna manera ellos se conectaron todos e hicieron muchísimas cosas. Y también utilizo otra estrategia, que es la de las tareas. Acuérdense que les comenté ahorita que las tareas, pues, pueden ser esas tareas que uno pone en la modalidad presencial, bueno, para mañana hagan tal cosa, pero en la modalidad virtual, estas tareas están en esas aplicaciones, en esas secciones de Moodle, y hay para adjuntar archivos, para adjuntar imágenes, para adjuntar videos. Entonces, por ejemplo, estas tareas, ¿yo qué hice? Yo integré ese recurso de Loom y YouTube, que ellos se hacen los videos ellos mismos, se graban ellos mismos,
y envían. Entonces estas tareas son más que ellos envíen esos videos y luego los analizamos. Puede ser algo ellos conmigo solamente o si ellos lo permiten, que todos lo miremos para que ellos mismos vean cómo fue que se expresaron, cómo fue que comunicaron esas ideas matemáticas, qué fue lo en qué fallaron, de pronto comunicándolo de alguna manera mal, porque les cuento que hubo un estudiante que me escribió y ese estudiante es de un pueblito de Cundinamarca y él me escribió y me dijo, Alamir se llama, me dijo, profe, yo solamente escucho las clases, yo no puedo verlas, lastimosamente no puedo acceder a la pantalla y solamente las escucho. Y créame, profe, que hay dos o tres niños que cuando hablan, uy, yo soy feliz cuando ellos hablan porque se expresan de una manera tan clara que yo entiendo. Entonces eso yo hasta me emociono de que yo también quiero hablar así, quiero entender qué significa X, flechita a infinito, X tendiendo a infinito, quiero entender qué hay alrededor de toda esa notación por ejemplo, ellos a veces leen como, estoy hallando el límite de X cuando la función, entonces yo les digo, ¿estás hallando qué? Y entonces todos escuchan como, ¿qué están diciendo? Entonces, claro, cuando ellos leen esa anotación mal, los que solamente pueden oír la clase, pues ellos también se pierden. Ese apunte de ese estudiante Alamir que hizo al grupo, me encantaba cuando hablaba tal, porque ellos se conocen ya, es por eso, porque esos tres estudiantes comunicaban esas ideas de manera oral con significado que le aportaba a la comprensión de este niño. Entonces, en estas tareas les gusta hacerse los videos y comunicarlos así. Entonces, estas tres estrategias fueron las que yo les encontré muchísimas ventajas. Esto está en muchísimas aplicaciones ahí en Moodle y yo, digamos que trabajo siempre con estas tres. Yo sé que hay muchas más. Por ejemplo, he encontrado que si usted quiere hacer más activa la participación de los estudiantes en una clase, usted puede usar, por ejemplo, Socrative, Mentimeter, bueno, hay un montón que son como unas preguntas que tú haces y que los que están participando todos participan al mismo tiempo y ahí mismo parece ahí total interactiva. Esas también las he leído pero no las he usado, no las he implementado porque pues todo esto es como poco a poco. Les cuento mi experiencia, ha sido poco a poco, todo junto como que no. Entonces aquí, por ejemplo, en los laboratorios, aquí les voy a mostrar, bueno, yo no sé si ven el video, ahorita creo que no sé si lo ven, pero por ejemplo, este laboratorio, el que les estábamos diciendo, este fue el laboratorio, eh, lo llamé taller uno, pero ellos saben que era un laboratorio porque taller es un laboratorio. Y una mirada a las funciones exponenciales y logarítmicas, entonces, bueno, respetando los derechos de autor, tomé varios comunicados científicos, me puse un objetivo consistía en analizar e interpretar diferentes gráficos que aparecen en frecuencia en medios de comunicación y redes sociales, los cuales reportan la propagación del coronavirus y su relación con los modelos funcionales o de funciones exponenciales y o logarítmicas. Eh, Fui seleccionando como videos también que encontré de expertos, profesores acerca del tema, sobre todo, por ejemplo, por qué es exponencial, por qué la base, cómo tiene que ser la base. Entonces, a través de esos videos hacía preguntas. Por ejemplo, hubo un video que aparecía que la base, suponiendo que la base es dos, de dos personas, una persona contagiador, bueno, y así sucesivamente. Entonces les hice unas preguntas. Luego hice una pregunta, bueno, cuando hablamos cuando analizamos esas comunicaciones, esos gráficos que nos muestran, porque algunos hablan de modelo exponencial y otros hablan de logaritmo, ¿a qué se referirán? Entonces aquí hubo un profesor que le gustó lo que dijo en un comunicado y habló de las escalas logarítmicas. Entonces muchos de mis estudiantes decían, ya entendí lo que significa usar la escala logarítmica, no quiere decir que el modelo sea logarítmico, por ejemplo. Algunos ya le dieron un significado geométrico a aplanar la curva. Y empezamos a leer y a discutir. Y ellos qué pensaban y eso qué relación tenía con lo que estábamos viendo en clase. Bueno,
Luego una tercera parte, y es que yo tomé de la universidad aquí el que muestra esos gráficos globales y de todos los comportamientos por países. Entonces yo la tomé y yo dije, bueno, aquí está genial porque aquí te muestran muchos tipos de gráficos. Y les dije a ellos que, bueno, que escogieran dos países, Colombia y otro, y compararan los tipos de gráficos. Si escogieran un tipo de gráficos, puede ser frecuencia acumulada, puede ser por día, bueno, lo que a ellos les interesara, o las muertes, y empezaran a mirar qué pasaba ahí, cuáles eran los comportamientos tanto de un país como en el otro en el último mes. Y ahí fue donde ellos dijeron, bueno, profe, si yo puedo, me preguntaron, profe, yo puedo coger los datos, o sea, de hacer una lectura del gráfico que pasó, que me llamó la atención, y transmitirlos en una tabla, y luego meter eso en Excel, y luego mirar a ver qué me da eso de un modelo, porque ellos saben ya lo del R, que si es igual a uno es más aproximado, todo eso ya lo vimos en clase también, para poder hacer estos laboratorios. Entonces ellos me dijeron, ¿puedo hacer eso y mirar qué ecuación me sale? O sea, ¿qué modelito me sale? ¿Qué tal que me salga un polinomico, profe? Y yo, pues hazlo y nos cuentas. Entonces eso, ahí hicieron muchas cosas los chicos, no todos, algunos no usaron ni siquiera el Excel, otros ni siquiera tenían un computador en la casa. Entonces eso también es otra cosa que había que tener en cuenta. Y bueno, hubo muchas respuestas. Por ejemplo, acá este fue un estudiante que me envió, él trabajó solito desde un pueblo, y él empezó haciendo las gráficas a mano y luego empezó a contestar todas las preguntas, empezó bueno, a tomar información de la página. Y lo que más me interesó, lo importante, lo que más me gustó de este trabajo de él, de este laboratorio, bueno, él trabajó solito, por lo que no pudo trabajar con otras dos personas, por lo que estaba solito en el pueblo. Y él, ¿qué hizo? Él como que se devolvió, como que cogió los datos, empezó a traducirlos, los puso en una tabla, luego eso lo puso en, ah, Se quedó congelada. esperen. Yo estoy compartiendo pantalla porque no sé si estoy compartiendo Sí, pantalla. profesora Yamile, estamos viendo su Ah, pantalla. bueno, Tranquila. listo, gracias. Bueno, entonces acá están viendo, bueno, el estudiante de alguna manera se devolvió y empezó a coger los datos de acá y empezó a ponerlos en la tabla, y los ingresó al Excel y bueno, le botó esta ecuación, y entonces empezó a analizar, bueno, aquí qué voy a decir yo aquí de esto. Y lo que respondió al final fue algo muy chévere que compartió con los otros estudiantes, y es que él dijo, profe, lo que pasa es que si yo aprendí de esto, que si esas personas, esos epidemiólogos, cuando nos brindan esos gráficos en la comunicación, pues si se comportaran tal cual como aparece en el modelo, pues tendríamos una situación diferente. Yo creo que hay cosas que yo investigué, profe, por ejemplo, las cuarentenas, aquí dice factores como las cuarentenas, las medidas de bioseguridad, la reapertura de sectores económicos, el día sin IVA, que bueno, todas esas cosas él las tuvo en cuenta, y él dijo, yo creo que eso afecta, y eso afecta realmente. O sea, un modelo como tal para predecir, yo creo que no, profe. Entonces esto puede uno predecir comportamientos. Ahora entiendo por qué es que a veces nos dicen como que no sabemos qué va a pasar porque hay muchos factores que intervienen. Y ese niño se sintió feliz porque comprendió que era, con este laboratorio, fue uno de los que hizo la pregunta de qué es aplanar la curva, que qué era casos acumulados, que por qué eso no baja, que qué era el pico. Y para él fue una satisfacción muy grande haber hecho esto, igual que para la niña que escucharon en el video. Ella no tenía ni idea, ella incluso alcanzó a decir que un modelo exponencial era la cuadrática, x cuadrado, confundiendo con 2 a la x. Y entonces este laboratorio, en su gran mayoría, cuando hicieron el foro, porque hacemos también foros de cómo les pareció el laboratorio, qué tema les gustaría para el próximo laboratorio, por ejemplo. Entonces ellos dijeron, no, aprendimos muchísimo, profe. Uno a veces ve noticias y uno sí escucha, pero uno no entiende qué está pasando realmente, y pues eso fue chévere.
Otra cosa que ellos hicieron, por ejemplo, aquí les voy a mostrar. eh, ahora yo, bueno, Profesora Yamile, se le sí, recuerda que a las 6:25 empezaremos la sesión de preguntas. listo, ya con eso ¿Listo? termino. Listo, tranquila. Bueno, gracias. Voy a mostrarles un video de la forma como, aquí estamos analizando la forma como se expresan los estudiantes y este es un estudiante que casi todos los del resto del grupo dijo feliz porque este muchacho se expresa súper bien. Entonces miren lo que pasó. Yo les di un video a ellos, buscamos todos videos en YouTube de estudiantes que de la edad de ellos que buscaran aplicaciones de los límites a la vida cotidiana. Esa es una tarea que yo les puse. Bueno, ¿y los límites qué tienen que ver con la vida cotidiana? ¿Será que sí? ¿Será que no? Y entonces ellos buscaron, esa fue la primera parte, buscaron los videos. Y encontraron un video que fue muy repetitivo y fueron de unas estudiantes. Entonces yo les dije, bueno, ahora haz tú un video haciendo una crítica, pero no una opinión, no opinar, sino una crítica constructiva de la comunicación que hemos visto en clase, que no es lo mismo decir límite de X, sino que hay que decirlo de una mejor manera, qué significa esa tendencia y eso. Entonces ellos dijeron, profe, y se animaron a hacer videos que hasta ellos mismos publicaron en YouTube y aquí está pues el muchacho. Este es lo último que les voy a mostrar. Hola, profe, mucho gusto. Voy a empezar. En el ejemplo de Twitter, el límite por izquierda existe cuando X se acerca a 4000, pero por derecha se puede decir dos cosas, que no existe o que es diferente por ambos lados. Entonces, el ejemplo es bonito, es chévere, pero sirve para explicar más bien límites laterales. La chica dice que hay continuidad si el límite existe, pero esto es una explicación insuficiente, le hace falta analizar más cosas. El límite puede ser igual por ambos lados sin que haya continuidad, porque FDA no está definida. O puede darse el caso de que aún habiendo un límite y FDA esté definida, no haya continuidad. Porque el límite cuando X tiende a A no coincide con la imagen de FDA. Para que haya continuidad, el límite de f de x cuando x se acerca a A debe existir por ambos lados. La función debe estar definida en f de A y el límite de f de x cuando se acerca a A debe ser igual a la imagen de f de A. Entonces, esas tres condiciones deben existir para complementar a la chica. Bueno, ya con presentación de este estudiante. Eso es un ejemplo de los tantos videos que yo tengo que analizar y que analizamos en clase, tanto de ellos mismos como de otros que ven en YouTube. Y analizamos todos los registros que usan, visuales, gráficos, verbales, analizamos la comunicación, analizamos también el modelo, o sea, todas las competencias van ahí. Y ellos están súper animados porque pues están motivados en analizar con este tipo de herramientas y eso pues les cuento esto que me ha dado a mi resultado, lo positivo, esos son los desafíos que he tenido, los retos y pues ahí voy, eso quería compartirles, ahí voy y pues eso es lo que me ha dado resultado en este momento. Bueno, muchas gracias y espero haberles compartido un poquito de mi experiencia. Y les cuento que yo estoy sí otra persona ahorita comparada con la que empezó, de la que no sabía ni usar una aplicación y ahorita pues le ha hecho muchas cosas. Pues gracias. En este momento iniciamos la sesión de preguntas, cuya duración será de máximo 20 minutos.
Para ello utilizaremos el espacio de chat que se encuentra en la parte inferior de sus pantallas. Los invitamos a registrar sus preguntas o comentarios dirigidas a nuestra conferencista. Se le recuerda a la profe Norma que la sesión de preguntas está en la parte inferior de la pantalla, despliegas el menú y está en el símbolo de una nubecita que es el chat. Me confirma si logras verlo. Sí. Sí, logro ver el chat. Bueno, hay personas que me dicen que no vieron los videos. Bueno, hay un profesor que dice cómo usar estas herramientas y recursos en básica primaria. Uy, en básica primaria es todo un reto, pero a ver, pensemos en explorar, por ejemplo, esto del Paint, a mí me ha dado mucho resultado y, y yo creo que a los chiquitos pues también se les facilitaría más este recurso del Paint y pues explorar más ese. Y lo de las tareas, pues eso sí no sé, no se me ocurre algo en el momento. Pero con los chicos para, eso como herramienta, como recurso. Pero con los chiquitos también esta parte gráfica y visual es muy importante, ellos son muy visuales. Y por ejemplo, estos que mencioné yo, que yo no los he usado, pero que he visto que la gente, los compañeros, los colegas han usado, es estos de Kahoot, Socrates, Mentimeter creo que se llama, y son interactivos y con los niños funciona mucho porque son como, les muestran imágenes que son como un perrito o bueno, dependiendo de lo que usted, el tema, la temática que esté trabajando en primaria, eh, interactúan con el niño y dice, bueno, entonces todos acá, por favor, voten. Entonces, cuando los niños están así votando, eso sí lo supe por un colega, eso es una herramienta súper importante, sobre todo con los chiquitos. O sea, estas herramientas de Socrative, Mentimeter, Kahoot, son muy buenas. Yo no las he usado, pero son muy buenas. Eh, bueno, hay otra que puse. Hay un tablero digital súper útil, lo puedes compartir en tus estudiantes, es muy bueno. Vea, Hidro, ese sí no lo conocía. Eh, Inquietud es, se considera y encontró la relación que existe entre las tres variables, motivación, aprendizaje y competencias, importantísima. Aprendizaje, competencias, eso remoto. Sí, yo puedo decir que si yo integro las competencias, eh, la motivación y ahí, y bueno, y obviamente con el manejo de los recursos, sí puedo contribuir al aprendizaje y sobre todo un aprendizaje menos memorístico. No olvidemos que las competencias involucran razonamiento, representación, un montón, todas esas que nombré, y a veces yo he encontrado, por ejemplo, que los estudiantes son muy memorísticos, son muy dados solamente a manejar una competencia y es la competencia de las técnicas y procedimientos algorítmicos, haga ejercicios, haga ejercicios, resuelva ecuaciones, pero muchas veces una ecuación, por ejemplo, como raíz cuadrada de x igual menos 3, les cuento a todos, les dio 3 vueltas a los estudiantes cuando llevaron al cuadrado y ya eso no les dio. Entonces empezamos a razonar qué había detrás de eso, porque esa técnica que utilizaron no funcionaba ahí. Y entonces eso de las competencias es muy importante, pero si se sabe articular, y eso es un reto para uno como profesor, como que detectar dónde puede vincular eso con qué tipo de competencia y empezar a escudriñar ellos qué piensan. Y es la manera como uno gestiona la clase y que integre, que uno lo vean a uno también contento y interesado en que ellos desarrollen ese tipo de competencia y ponerles ejemplos que sean, que los lleven a, eso, como a contradicciones. En términos cualitativos, obviamente el avance de ellos por nivel de competencia, ellos se registran, ellos mismos ven el progreso. Y en términos cuantitativos, pues le cuento que eso en esta modalidad, yo he utilizado los cuestionarios, pero abiertos. Yo los cerrados de falso y verdadero y estos no los he utilizado realmente porque como que no me aportan para verificar cuáles competencias tienen los estudiantes.
pone falso y verdadero y ya, o ponen ABCD, pues no. De la parte cuantitativa, pues estamos todavía en ese camino de integrar las dos, pero se puede. Tengo que ensayar las rúbricas también. Me he escuchado de las rúbricas que son también un complemento para evaluar, sobre todo cuando uno evalúa por competencias. Y en esas estoy, creo que más adelante les compartiré el avance de esa investigación que estoy haciendo con el uso de rúbricas en esta modalidad y sobre todo integrar lo cualitativo con lo cuantitativo. Bueno, rameras utilizables. Un niño de primaria puede pasar clases de matemáticas. Pueden pasar, no he entendido bien esa pregunta. Tiempo, un niño de primaria puede pasar clases de matemáticas. No entendí muy bien, creo que entiendo como que si un niño de primaria puede pasar las clases de matemáticas, no entendí muy bien la pregunta, pero un niño de primaria, yo pienso que cualquier tipo de educación, ya sea básica, primaria, secundaria o universitaria, las clases de matemáticas funcionan virtual, funcionan, créanme. Es un reto impresionante, pero uno le tiene que poner a eso como el ánimo y se logra. Se logran cosas, lo importante es que uno tenga esas ganas, ese deseo de hacer, como decía la cita de las competencias, y buscar muchas herramientas, que yo he buscado muchísimas. Bueno, aquí ya no leo más, Jonathan. A ver, aquí leo otra. Es que cuando dijo el líder se portó mal y se escuchaba muy entrecortado. Quisiera pedir por si me permite. Sí, profesora Norma, resulta que hubo como inconvenientes con la conexión de internet al Sí, momento de reproducir los videos y no se lograron visualizar. Pero si desea, puede exacto. compartirlos por el chat los enlaces, si desea. Sí, claro. Ya voy a compartir uno que tengo acá. Ay, este es uno. Este es uno. Y por aquí tengo el otro. Este otro, el que tengo ahí le compartí uno que no se vio, pero los que tengo los otros son en MP3. ¿Cómo hago yo para poner eso ahí, Jonathan? Eh, Por ejemplo, nosotros este que tengo acá de secuencia, no sé, esta secuencia, ¿cómo hago para compartirla ahí en el chat? No, eso sí no sería posible compartirlo, profesora Rojas, porque es un archivo y no podemos compartirlo aquí por la... Sí, sí, sí. Por eso yo lo abrí, yo lo intenté incluso antes, pero yo vi que no se podía. Entonces yo lo abrí desde el mismo correo que me envió el estudiante. Sí. tenemos otras preguntas en el chat. ¿Qué criterios es importante tener en cuenta para el diseño de los laboratorios? Uy, miren, en la Escuela Colombiana de Ingeniería, que es la que trabajamos institucionalmente con este modelo de laboratorios, tenemos que tener varios criterios. El primero, sobre todo, es que la competencia, solución de problemas y construcción de modelos esté. O sea, que la primera tarea que nos vemos obligados los profesores que tenemos esa responsabilidad es cómo integrar, o sea, buscar un tema, una temática real o semi-real que integre esa, esa temática que queremos modelar o aplicar, porque es que hay de dos formas. Entonces, si lo que queremos es modelar, entonces buscamos una situación, por ejemplo, de variación. En este caso estamos, por ejemplo, en derivadas, una situación de variación. Entonces, los profesores, por ejemplo, buscan dónde se presentan situaciones de variación. Entonces, vamos a mirar, por ejemplo, cómo varía la altura de un tanque que tiene gas con nitrógeno, bueno, que tiene un líquido,
y entonces empiezan a formularse una serie de preguntas, pero lo primero es, ¿qué situación puede ser modelada para tener variación? Y luego empezar a mirar entonces qué preguntas hacer, porque las preguntas deben apuntar al razonamiento, también apuntar también a las destrezas que ellos tengan para aplicar métodos o técnicas algorítmicas, procesos algorítmicos, por ejemplo. Deben apuntar también al uso de la tecnología, o sea que la mayoría de los laboratorios integran ese elemento, por ejemplo, en el Excel es imprescindible por lo que ellos tienen que visualizar a través de un gráfico, buscar líneas de tendencias. Entonces son como lo primero, o sea, lo principal es que integre las competencias de solución de problemas y construcción de modelos y que desde ahí se desplieguen todas las demás. Y eso no es fácil, créanme, eso, buscar ese tema, sobre todo que sea actual, que no es como tan fácil, pero pues se han logrado laboratorios chéveres. ¿Qué otra cosa? Bueno, no sé qué más, qué les pudiera compartir. Lo de los videos, pues sí, no los puedo compartir porque están en ese. Y, y pues bueno, yo creo que ya está contestado casi todo, Jonathan. Sí, justamente acabamos de completar los 20 minutos de la sesión de preguntas. Queremos de nuevo agradecer a todos los colegas que nos acompañaron en esta conferencia. Especialmente te agradezco a ti, profe Yamile Rojas, por tus valiosos aportes. Les recuerdo que el enlace al video de la conferencia y las transparencias se publicarán en la página web de una empresa docente. A continuación, doy paso al profe Pedro Gómez, director de VD, quien nos compartirá alguna información sobre las actividades que lidera este centro de investigación y formación en educación matemática.